barras tenían una variante que decíamos los gráficos de Stone, que era básicamente lo mismo, sino que era una línea que se levantaba o estaba paralela al eje Y. Cuando trabajábamos con variables cuantitativas, vieron que también habían distintos tipos de gráficos, pero en este caso particular teníamos que ver qué tipo de variable cuantitativa era para poder ustedes ver la elección del gráfico para representar la información. Si la variable era cuantitativa discreta, los gráficos más adecuados son los gráficos de barra o de sectores. Y si la variable era cuantitativa continua, se aconsejaba la utilización de histogramas, polígonos de frecuencia o GIF. Otra forma de representar la información que vimos en estadística descriptiva era a través de tablas, y ahí vieron que había tablas de una entrada, de dos entradas, de tres entradas y demás, si quieren. Pero eso dependía de la cantidad de variables que uno ponía en estudio o que deseaba representar dentro, ¿no?, de esa tabla. En este práctico se pidió un gráfico de triple entrada, donde tenían ustedes que elegir las variables y ver qué representar. Yo, lamentablemente, el año pasado, por cuestiones de tiempo y demás, y generalmente todos los años pasa lo mismo, solo que sin presencialidad en estas últimas veces, fue que cuando hacíamos la presentación de ese trabajo o defender un trabajo final, invitábamos a todos los compañeros para que todos escuchen y vean, pero cuando uno tiene un trabajo como este, donde el tema era la actividad física y tienen que hacer una presentación de la información, uno lo que busca es que ustedes me terminen contando qué pasó con la actividad física de esos alumnos, no solo la edad o no solo los días, había muchas variables en juego y tenían muchas cosas para probar, muchas cosas para contar, y bueno, ahí estaba la elección, ¿no?, que hacían. Otra cosa que vimos el año pasado, y que también era una forma de presentar la información, era a través de medidas descriptivas. Y esas medidas descriptivas son todas las que vimos el año pasado, desde la media, o medidas de tendencia central, media, mediana y moda, también las medidas de orden, que teníamos los cuartiles, los percentiles, los quintiles, los deciles, había muchas medidas de orden, pero además también vimos medidas de dispersión, donde la medida de dispersión nos decían qué tan parecidos o tan diferentes eran los datos entre sí, y usábamos un valor de referencia que era alguna medida de tendencia central, y la más utilizada era la media, ¿sí?, porque la media es de mucho más fácil cálculo. Por eso siempre fíjense que en el cálculo de la varianza interviene la media, el desvío típico es la raíz cuadrada de la varianza, entonces también interviene la media. El coeficiente de variación también es lo mismo, sino que expresado en porcentaje, interviene la media, y lo único donde no intervenía la media era en el rango, o en el rango semi-intercuartílico, o si nos pasamos a las últimas medidas que vimos el año pasado, eran las medidas de forma, donde teníamos la simetría y la kurtosis. Entonces, en base a eso, nosotros podíamos decir cómo se comportaban los datos o cómo trabajaba ese conjunto de datos. Estoy tratando de ver un poco. Bien. Básicamente, el práctico era eso, ¿sí? Yo lo que siempre les digo, el tema del práctico era la actividad física. Entonces, cuando uno elige qué información presentar, qué varianza presentar, por eso cuando me preguntaban, cuando hablamos, profe, ¿cómo hacemos con el tema del estadístico o del parámetro? Yo les decía referido a la temática. ¿Por qué? Porque, bueno, hay que ver qué medida o qué estadístico o qué parámetro utilizo para representar la información del trabajo central, que era la actividad física, ¿sí? Porque el trabajo central no era estudiar la edad del alumno, sino que era una variable más, o el sexo también era una variable más que me complementa a el estudio que estoy haciendo, ¿sí? Si no, sería la edad promedio de los alumnos, el tema de interés. Yo no sé si me están escuchando, ¿me escuchan bien?
Sí, profe. Sí, profe. Ok, bien, perfecto. Buenísimo, buenísimo. Entonces, hasta acá, esto es un resumen. Después, si quieren, les muestro cómo sufrieron ustedes toda la semana y cómo el uso de paquetes estadísticos y software nos ayudan y nos simplifican en todo ese sufrimiento y lo hace de una sola vez, a todo en un solo clic. Pero bueno, eso no era parte de la materia, eso es otra materia, es otro costo. No, mentira, les voy a pasar, así conocen el programa y bueno, los curiosos el día de mañana tal vez para sus tesis les sirve y les ayuda a maximizar el tiempo, ¿no? Porque cuando uno ya tiene la tesis como que ya se quiere recibir, quiere terminar y por ahí tienen que hacer un análisis estadístico y dicen, no me acuerdo y bueno, y estamos ahí con eso, ¿no? Entonces, después voy a ver si puedo entrar en la plataforma, que no me permitía. Me parece, yo vivo en zona norte, entonces me parece que cayó internet y cayó la plataforma de la facultad y hasta que la reinician y ahora sí entra. Así que voy a tratar de bajar la base de datos para que vean cómo trabaja, cómo opera este trabajo práctico. Un segundo. Y mientras, no sé qué grupo quiere pasar primero. Que nos cuenten nada más. Así yo. Nosotros, profe. ¿Qué grupo? Número. 38. 38. ¿Me mandaron el Power o ustedes tienen el Word? El Word. El Word. Ok. Esperen un segundo que mi máquina colapse. Un segundo, un segundo. No, voy a tratar de cerrar todo lo que tengo abierto porque si no, no funciona. De hecho, no estaría funcionando mi máquina. Un segundo. No. Bueno, ahora voy a tratar de transmitir. A ver si me deja. A ver. Esto lo vi en internet y supuestamente podía compartir en las dos clases para todos los que están en la pantalla. Vamos a ver si es una prueba, chicos. Sean pacientes. Mientras. Me avisan si empiezo a transmitir en alguno. ¿Sí? Bueno, ahí tengo el otro grupo. Bueno, ahí van a ver qué lenta funciona mi máquina. ¿Todos ven la pantalla? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, vamos a ver si. Ay, con eco. Un segundo, un segundo. Ahí está. Ahora ven, chicos. Presentación acá. A mí me sale que a los dos les estoy haciendo presentación. Sí, salen. Ok. Sí, salen los... eh, no, profe, si se ve, bueno, si no ven ya no es problema mío, no, mentira. Es problema del internet de ustedes, ¿no? Pero bueno, tratemos de que. Yo no sé por qué esto no me. Fíjense que no lo toman. Ahí está.
Ahí se ven. Bueno, yo solo, están ustedes. Esto cerramos y ahí ven la pantalla. Sí, profe. Perfecto. Sí. Sí, profe. Buenísimo. Esto mandó el grupo número 38. ¿Sí? Así que bueno, cuéntenme, chicas, porque creo que son todas mujeres, no dicen el nombre, ¿no? Sí, somos todas chicas. Ok. No sé si quieren empezar a hablar ustedes, díganme dónde me pongo y ahí hago y dejo aquí el talimán. Profe, yo no veo la pantalla. O sea, puse para que se vea más grande y no la veo. Ahí Yo me tampoco mataste. lo veo. No ve, bueno, pero no te pongas así. No, profe, no, para nada. Ahí deberían ver, porque a mí No. me sale que presento. A mí me sale que... ¿No me escuchan? Sí se ve, profe. No, no importa. No se preocupen. Ustedes no... Lo que necesito es que miren, yo después, lamentablemente les explico. Los Ahí que está. están en el otro grupo, hay dos grupos. No sé en qué grupo están las chicas que van a exponer en el B. Se ve en Los el que están en grupo el A. grupo A Estamos en el grupo B. están en el grupo B y se ve Sí, en el el grupo grupo A 38. lo que hicieron ellos. ¿Sí? Lo que no pueden hacer los chicos es escuchar lo que dicen las chicas. ¿Sí? Lo que sí les sugiero es que traten de seguir ustedes el esquema que tienen acá las chicas. Ellas lo que hicieron fue responder cada pregunta, acá con una respuesta muy puntual, por lo que veo, de cada una. ¿Sí? O sea que está todo el trabajo práctico resuelto, pero no hicieron una presentación por tiempos o por alguna complicación personal, ¿sí? Pero la idea es, bueno, que ellas me cuenten, ustedes van mirando, y después yo hago un descargo de lo que ellas nos cuentan, y eso va para todos, así más o menos lo tienen en cuenta para el día de mañana y para lo que viene de la materia, que es un poco más pesado, ¿no? Así que bueno, te escucho, no sé quién va a hablar. Empiezo yo si quieres. Bueno, El trabajo práctico se trataba del desarrollo que hicieron en una base de datos que corresponden a una encuesta que hicieron para los alumnos de estadística descriptiva en el 2019. Y bueno, ahí teníamos que desarrollar algunos puntos que nosotros vimos el año pasado en estadística, como población y muestras. Y le tengo que, como profe, disculpe, tengo que explicarle lo que respondimos, así. sí, más o menos, léelo si querés, o Bueno, contame. ¿Por qué definieron así la población? ¿Por qué dijeron que la muestra no era probabilística? Así, esas cosas, así bien general. Nosotras dijimos que el tipo de población que presenta es una población finita, ya que se conoce exactamente el tamaño y existe un marco muestral donde se encuentran las unidades de análisis, y en este caso pueden ser las edades o el sexo. El tipo de muestra dijimos que era no probabilística, ya que sus resultados no son generalizables a la población. El investigador también toma decisiones y la variable utilizada fue la cualitativa o categórica nominal, ya que la categoría no seguía ningún orden lógico, porque todos los datos estaban desordenados en edades y en gustos y en si hacían actividad física o no. Bien, ahora te freno un segundo, ¿sí? Yo les pregunto a todos, ¿cómo definieron a la población? ¿Alguien se anima? De cualquiera de los grupos, yo lo repito para que el otro grupo lo escuche. Acá las compañeras definieron una población finita, ¿sí? Porque decían que ellos conocen exactamente el tamaño y existe un marco muestral donde se encuentran las unidades de análisis. ¿Cómo definieron a la población?
Sí, ahí lo que yo les puedo contar a ustedes, chicas, que está bien como lo dijeron, pero más que porque se ve que es más conceptual como lo pusieron. La idea era cómo definían a la población, cuál era la población de estudio, ¿sí? No, sí es una población finita, sí, porque se puede conocer cuáles son todos o cuáles son las partes de esta población, pero me interesaría saber alguien si lo puso de una manera más práctica, ¿no? Si me tienen que contar de este estudio, ¿cuál es la población de estudio? Los estudiantes o sea, universitarios. Exactamente. Entonces, y está bien, y esto complementa, ¿no? Porque si uno mira lo que ellas dijeron, es una población finita, sí, y la universidad tiene un registro de todos los estudiantes, entonces es finita porque conocemos a todos los estudiantes, o sea, tenemos un registro donde podemos saber quiénes son todos los estudiantes, pero lo que les faltaría, lo que hicieron acá las compañeras que... Profe, Sí, te escucho. yo quería consultarle algo con respecto a la población, porque de Sí. acuerdo al material, yo recuerdo que participé en una clase del profe Oyes, y él hacía mucho hincapié en que, o sea, para definir la población, o sea, la introducción vendría a ser todos, o sea, sería la primera palabra, pero en este caso, digamos, o sea, sería todos los estudiantes universitarios en el año 2019. Yo puedo decir todos o directamente los estudiantes, porque ahí ya no estoy apartando a nadie, ¿no? Cuando digo los, son todos. Si querés Claro, empezar con la palabra todos, está perfecto también. Bien. Entonces, lo que pasa o sea, acá es que lo que pedía este ejercicio era que uno diga eso, justamente, que la población son todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Salta, en el año, acá no había periodo, o sí, no me acuerdo. Sí, 2019. En el año 2019. Entonces, tenemos una característica en común, ¿sí? Que son todos de la Universidad Nacional de Salta, y tenemos un lugar, una fecha, que es en el año 2019. ¿Sí? Entonces, la población eran todos. No está mal lo que pusieron las chicas, lo pusieron de una manera más teórica que práctica, ¿sí? En cuanto a la muestra, fíjense que acá sus compañeras hablaron de una muestra no probabilística, y ahora me gustaría saber por qué dijeron que es una muestra no probabilística esta de este ensayo. O por qué consideran que es una muestra no probabilística. No las estoy criticando, por las dudas. Porque, bueno, yo creo que los datos no eran generalizables a la población, digamos. ¿Y por qué piensan eso, no? No es contra vos, sino contra tu grupo, No, todos. Profe, y aparte Porque no era lo una hizo, muestra pequeña. no lo hizo al azar, sino que sabía el grupo al que se estaba refiriendo. Y la ¿Por qué? muestra era pequeña. Acá, para todos les digo, porque acá los compañeros dicen que la encuesta estaba dirigida a un grupo muy particular, ¿no? Dicen a las personas que se estaban dirigiendo, dicen, para los del otro grupo. Entonces, ¿qué opinan ustedes? Y ahora va para todos, ¿no? Para que participen todos, porque esto es lo que estamos haciendo ahora, es una evaluación de todos para todos, ¿sí? ¿Qué piensan ustedes? ¿La muestra fue probabilística o no probabilística? Las chicas dicen que no, porque asumen que fue dirigida a un grupo a un grupo al cual estaba ya definido, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Profe, yo lo puse diferente. Por ejemplo... Un segundo, están hablando dos, de a uno. Perdón. Que hable, ¿quién va a hablar? Díganme el nombre. Ahora ninguna Rosario. habla. Rosario. Okay. Belén, O sea, Belén yo puse, Gutiérrez. sí, Rosario Okay. Belén Gutiérrez, sí. O sea, yo puse que era probabilística para mí, no sé. 161. Belén, o sea, porque puso que es probabilística. O sea, yo puse 160 estudiantes que asistieron a la universidad el día que se realizó la encuesta.
Lo que pasa es que ahí no aclara, digamos, no da mucho detalle, entonces ya queda a criterio de cada uno lo que, o sea, la Bien, y es interpretación que le capcioso, da. y es a propósito, está bien, por eso yo quería que se genere esto, ¿sí? ¿Qué pasó acá? Cuando uno ve este tipo de ensayos, ahí uno asume que es probabilístico. ¿Por qué? Porque en teoría, cuando ve este tipo de encuestas, y estas sí las hicimos y de verdad fueron al azar, porque en realidad en ese tiempo era presencial, teníamos Eso era lo que juntas. yo quería decir. Sí, a O sea, ver, te escucho. es Fanny que va a la hablar y encuesta después le transmito. sí, la encuesta fue hecha en 2019 por otras Sí, personas, así que eso da a entender que todavía se podía asistir y hacer la encuesta personalmente, o sea, preguntando, o sea, eso da a entender que sí puede ser al azar, preguntando bien, personalmente a diferentes personas de la universidad, si ok. fue hecha en ese Entonces año. les cuento al otro grupo que Fanny dice que las encuestas para ella eran tomadas al azar porque en ese año se podía asistir a la universidad y que, bueno, eran realizadas por estudiantes. Fanny, lamentablemente esa no es una justificación, ¿no? De todas formas, porque podría haber sido presencial, pero las encuestas se le hicieron solamente a sus amigos, esos alumnos, y ahí la encuesta ya dejaba de ser aleatoria porque yo elegía y tenía una conveniencia y encuestaba a un grupo muy cercano, ¿sí? Entonces ya no está tan dirigida. Pero la verdad de esto es que esta encuesta sí fue tomada al azar, entonces es una muestra representativa, se paraba en la entrada de la universidad, se consultaba de qué facultad era, la edad y todas las variables que ustedes vieron en ese trabajo, ¿sí? O sea que en este caso muy particular, la variable era una variable, perdón, la muestra era una muestra representativa, ¿sí? Representativa porque a la hora en el momento o cuando se tomó la información, intervino el azar en la selección, ¿sí? No es que uno entrevistaba conocidos o porque tenía el correo o el teléfono, hacía eso. Distinto fue para aquellos que el año pasado cursaron el trabajo de promoción y les pedimos que hagan una encuesta y tomen información para poder hacer un trabajo final, y en ese caso era mediante un enlace, entonces todos que acudieron a mandar ese enlace a algún conocido o que tengan alguna amistad como para poder ser ayudado para completar esa encuesta. ¿Qué pasaba ahí? Dejaba de ser representativa si yo como alumno de la universidad no tenía vínculo con ninguno de las personas que estaban encuestando y entonces no tenía la posibilidad de ser parte de esa muestra. Entonces, ¿cuándo decimos que es azar? Decimos que es azar cuando todos los individuos de la población tienen la probabilidad de ser parte de esa muestra, o tienen una probabilidad de ser parte de la muestra, ¿sí? Si no tienen probabilidad de ser parte de la muestra, lo que estamos haciendo ahí es un muestreo no probabilístico. ¿Y de qué me sirve saber si la muestra es probabilística o no probabilística? Me sirve para saber hasta dónde yo puedo extrapolar esa información que uno acaba de tomar, ¿sí? Porque si yo tomo una muestra y no es representativa y después yo doy un análisis global y quiero definir una población a partir de esa muestra, puedo cometer errores subestimando algunas cosas o sobreestimando otras, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado a la hora de la selección de la muestra, que lo vamos a ver en uno de los prácticos, los tipos de muestreo, cómo se toman esas muestras y para qué me sirve, ¿no? Todo esto de tomar muestras. Vamos a seguir. Profe, entonces sería probabilística al final. En este caso sí era probabilística. ¿Sí? Acá las chicas definen, fíjense, como no probabilísticas, no son generalizables a la población, y es una definición muy teórica y está muy bien, porque es justamente lo que decimos. Si una muestra es no probabilística, no tienen que generalizar a las poblaciones en general, sino a una población muy en particular, ¿sí?
si yo hago un estudio donde voy a estudiar y lo van a ver, mejor no voy a decir nada porque quiero que lo digan en el próximo práctico. Ayer estuve hasta tarde armando el práctico de la semana que viene, y tienen algunas preguntas ahí. Es largo, les cuento, creo que ya está en la plataforma, deben ser como 30 preguntas o más, pero mi idea es que sean todos unos genios en cálculos de probabilidad para esta materia. No mentir, pero es largo y tiene bastante contenido como para que estén bien, porque es la base de lo que vamos a ver en adelante. Así que por favor presten mucha atención en probabilidad, traten de verlo bien. Ellos acá, las chicas acá, perdón, yo las corté, y dijeron que las variables eran, la variable utilizada fue cualitativa, categórica, nominal, y ahí no me queda claro, chicas, cuando ustedes informen eso, qué variable, ¿no? Porque acá dicen, fue la variable cualitativa o categórica nominal, y no sé cuál es la variable, así que estaría bueno que me cuenten, así yo les cuento a los del otro grupo. Ay, profe, cuestiones cualitativas o categóricas, estas se dividen en nominales y ordinales, y nosotras elegimos las nominales ya que la categoría no tiene un orden lógico, digamos. Sí, pero ¿cuál variable? Porque ahí dice, y no sabía qué variable hablaba. Fíjate que Sí. dice, ¿cuáles fueron las variables estudiadas y clasifíquenlas? ¿Sí? O sea, se estudiaron muchas variables. Un segundo. Y no solo una. Ya, ustedes pusieron la variable, ¿sí? O sea, no hay una variable, eran un montón. Un segundo. Fíjense, voy a abrir la base. Pero está bien, yo creo que sí entienden cómo es la clasificación de la variable, pero ahí les faltó mencionar cuál era la variable. Ustedes pusieron la edad y el sexo, me imagino, como variables. Fíjense que la edad es una variable cuantitativa y el sexo una variable cualitativa. En las últimas bibliografías, ¿se acuerdan que veníamos hablando de que la edad era una variable cuantitativa continua? Y en las últimas bibliografías y reuniones de estadística ya se definió que a la edad la van a trabajar como una variable cuantitativa discreta, para hacer más simple la interpretación, pero se la puede tratar como una variable cuantitativa continua a la hora de representar gráficamente, ¿sí? O sea que la edad, si la vamos a clasificar de ahora en más, si hablamos de años, va a ser considerada como una variable cuantitativa discreta, ¿sí? ¿Por qué? Porque son las nuevas directrices, ¿sí? Entonces, vamos a tratar... Sí, está bien, yo les voy contando cómo se van actualizando las cosas para que vayan también ustedes viendo cómo... Y por qué es lógico, ¿no?, de que a la edad la pongamos ahora como una variable discreta, porque antes decíamos medíamos el tiempo y entonces como que uno se empieza a confundir, pero dice, ¿cómo mido el tiempo si al final estoy contando años? Y entonces se llegó a esta conclusión de que ya estamos contando años, y el método para obtener ese dato estadístico es un conteo, la llamemos discreta, ¿sí? Entonces en este caso, y de ahora en más, vamos a llamarla como una variable cuantitativa discreta, donde tiene la particularidad que la podemos presentar como histograma, ¿sí? En este caso, porque es más fácil poder trabajar con la edad de esa forma o con un polígono de frecuencia para ver cómo es la distribución de esa información. Con respecto a las variables y la clasificación de las variables, ustedes vean, cuando hagan para sus tesis, y esto se lo sugiero siempre, y en algún momento, fíjense que acá me dice error de activación del producto, es porque es muy original el software, entonces tengan paciencia. No sé qué pasó, que no lo estaría viendo. Bueno, pero tenían muchas variables, entre ellos la edad, ¿sí? La actividad física, creo que preguntaban,
los días que realizaban actividad física, las horas que realizaban actividad física, sí, ahí se ve. ¿Están mirando? Sí, entonces, ¿a qué facultad pertenecían, el sexo? Sí, entonces preguntaban también, fíjense acá, si se consideraba que era suficiente, ¿sí?, la actividad física, o si le gustaba hacer, o sea, habían muchísimas variables, y cuando uno hace este tipo de trabajos y quiere tener la información lista para trabajar en un software, lo que les sugiero es esto. Cada fila siempre es una unidad de estadística, ¿sí? O sea, cada una de estas es una persona. Y en cada columna se ponen las variables. ¿Eso para qué me sirve? Para poder hacer después en un programa todos los análisis estadísticos. Sí, entonces acá preguntaba qué tipo de actividad hacía con frecuencia. Entonces, a partir de esto, uno puede hacer todo en la computadora. En el punto 5, perdón, la unidad de análisis, preguntaba en el punto 4, y las chicas que pusieron. ¿Cuál era la unidad de análisis? Pusieron que la unidad de análisis fue la población de alumnos de la facultad, ¿sí? Fíjense acá todos, cuando hablamos de unidad, acá no la vamos a hacer explicar a las chicas porque no tiene sentido, pero cuando hablamos de unidad, vamos a ver que la unidad de análisis, como dice la palabra, es uno, ¿sí? O sea que definir como unidad de análisis a una población no está bien, ¿sí? Igual que hablar de alumnos, en general tampoco está bien, o sea, en plural no, porque es unidad. Entonces, para este caso en particular y para la mayoría, siempre la unidad de análisis es a quién yo le mido la información o le tomo el dato estadístico. Y entonces, ¿a quién le pregunto la edad? ¿A quién le pregunto si realiza actividad física? ¿A quién le pregunto cuántas? Entonces, ¿a quién le voy a preguntar? A cada alumno. Entonces, la unidad estadística es cada alumno, ¿sí? No la población. Sí, puede ser que yo medía toda la población, pero la unidad estadística es cada alumno que compone o la muestra o la población si trabajé con una población. En el punto número 5, decían que realicen un cuadro de distribución de frecuencias para datos agrupados. En este caso, era aconsejable que usen la edad, porque la edad era la que tenía mayor rango de variación. Fíjense, acá las chicas hicieron el cálculo de cómo calcular esos intervalos que componían esa tabla de frecuencias para datos agrupados, calcularon el rango, calcularon el número de categorías, ¿sí? Y además le calcularon la amplitud, que les dio 2. Fíjense que está muy bien desarrollada, acá la tabla les dio las 13 categorías con una amplitud de 2 años, ¿sí? 18 y 19, 20, 21, y así hasta completar todas las edades, desde el menor valor al máximo valor. Vemos que tienen las frecuencias, vemos también que tienen acá frecuencias relativas, frecuencias porcentuales, frecuencias acumuladas, y cómo podemos corroborar que está bien lo que hicieron mirando los totales o las frecuencias acumuladas menores o iguales en la última categoría tenían que ser igual la frecuencia, al tamaño de la muestra. Las frecuencias acumuladas mayores o iguales de la última categoría tenían que ser igual a la frecuencia absoluta de la última categoría, y lo mismo para las porcentuales. En las frecuencias acumuladas porcentuales menores o iguales en la última categoría tenían que ser igual a 100, y en las frecuencias porcentuales mayores o iguales en la última categoría tenían que ser igual a la frecuencia porcentual de la última categoría, y acá no sé qué pasó, ¿sí? Van a ver que... Sí. ¿El total de datos no era 160? ¿O capaz yo estoy mal? Era 160, pero no sé por qué las chicas tuvieron acá 158, ¿sí? Ah, bueno, sí. Eso es tal vez se les pasó algún número, no importa. La idea era que hagan el ejercicio de esto, ¿no? De presentar la información.
Profe, Van a ver acá. Sí, te escucho. disculpe, Sí, ¿podría decir más o menos cómo tendría un ejemplo, cómo tendría que ser lo de la unidad de análisis? Así, hablando en particular de cada alumno, por favor. sí, cómo no. Imagínense ahora, vamos a salir de acá y sigo hasta dónde, ahí está. Imagínense en este momento que vamos a hacer un estudio, ¿sí? Y ahora en total somos, hay 63 y 55 personas, ¿sí? 63 en un grupo y 55 en otro grupo, y toda esa es la población, ¿sí? Y acaba de abandonar uno, ¿sí? Karen se fue. Pero imaginen que esa es la población, y a esa población yo le tomo una muestra, ¿sí? La muestra son 50 personas, o 54, que es un grupo, y a ese grupo le empiezo a tomar información, datos, edad, talla, peso, perdón, y otras variables. La unidad estadística o unidad de análisis es a quien yo tomo la información. En este caso puntual, de nuevo, pasa que, y en el ambiente de la salud generalmente, no siempre, la unidad de estadística o unidad de análisis es a la persona a quien yo le tomo la información, ¿sí? Pero en otras ramas de la ciencia, por ejemplo en la ambiental, yo soy ingeniero en medio ambiente, nuestra unidad de análisis no siempre es un ser humano, o no siempre tiene el mismo comportamiento, no es una persona, puede ser una parte de una planta, ¿sí? Por ejemplo, si estudiamos el número de semillas por fruto, ¿sí? En la parte ambiental, mi unidad de análisis es cada fruto, porque yo al fruto le mido la cantidad de semillas, ¿sí? ¿A quién le estoy midiendo esa variable o tomando el dato de la variable? Entonces, esa es la unidad, ¿sí? O la unidad de análisis o la unidad estadística. No sé si me expliqué. Sí, profe, gracias. Buenísimo. Bueno, después, en el punto número 6, van a ver que... Profe, Sí, te escucho. Le quería hacer una pregunta. Decime. Con respecto a la frecuencia relativa, ¿está bien que nos dé el total 0,99? Sí, no pasa nada. Yo le agregaría ahí un 0,01 a alguna de las frecuencias relativas para llegar a 1 y listo. Bueno, gracias. Bien. Van a ver que en el punto número 5 pedían un gráfico, ¿sí? Y que se interprete qué tipo de distribución tenía. Vamos a ver cómo hicieron las chicas. Hicieron un gráfico acá, y acá todos lo ven. Creo que les robé la exposición a las chicas, pero está bueno que se las robe, así vamos viendo punto por punto todos. ¿Sí? Disculpe. Está bien, déjala. Profe, tranquilo, profe. Pido disculpas, pero a veces me emociono. Van a ver acá, y acá pueden opinar todos, pero porque se ve la forma. ¿Qué tipo de gráfico, qué tipo de distribución ven ahí? Y miren, por suerte las chicas no lo pusieron acá. Asimétrica positiva. Asimétrica positiva. No es de barras. Está bien, las chicas acá no pudieron hacer un histograma porque les cuento que es difícil hacer el histograma en un Excel, pero después los voy a hacer sufrir. Después de sufrir tanto, les voy a mostrar más fáciles. ¿Sí? La pregunta no es si es un histograma o no. Por ahí un compañero, no sé de qué grupo, dijo simétrica positiva. Recuerden que las distribuciones pueden ser o asimétrica positiva o asimétrica negativa. Y después asimétrica, ¿sí? Vemos claramente que esto no es una distribución simétrica, ¿sí? Porque la distribución simétrica tenía una forma de campana, ¿sí? Y vemos que hay un cierto grado de asimetría, porque si yo cruzo un plano acá, van a ver que hay más datos para un lado que para el otro. Y en este caso muy particular, como bien lo interpretan acá las chicas, van a ver que hay muchas personas con edades más bajas y pocas personas con edades más altas, ¿sí?
No, no me acuerdo de qué era, de qué hicieron esto. Sí, de la edad era, ¿no? ¿Y qué pusieron? Conclusión, de acuerdo a lo que podemos observar en el histograma, podemos interpretar que cosa. La edad tienen, no sé de dónde sacaron esa interpretación, ¿no? Representados de las personas que más edad tienen son los que menos realizan actividad física. No sé cómo llegaron a esa conclusión con este gráfico, porque acá solamente vemos edades, ¿sí? Si yo tengo que explicar esto, chicos, con palabras, recuerden que acá no está hablando de la actividad física, están hablando solamente de la edad. Entonces, lo único que podrían concluir acá es que la mayor cantidad de personas tienen menos edad, más grandes, ¿no? O sea, hay muy pocos valores o muy poca frecuencia, ¿sí? Con edades tan altas. O sea que se cumple más o menos lo que pasa en la universidad, ¿no? Muchos ingresantes y a medida que pasa el tiempo van quedando poquititos. ¿Sí? Y lo ve uno también en las materias. Entran muchos y después en las materias finales son mucho menos. ¿Sí? Entonces, pero si uno observa esta distribución, la edad tiene una distribución, en este caso particular, una distribución asimétrica positiva, donde tenemos valores más altos en valores, perdón, mayor frecuencia en los valores más bajos de la variable y menor frecuencia en los valores más altos de la variable. Sí. Puede ser, no sé, la verdad es lo que estoy mirando. ¿Vos trabajaste con la edad también? Bueno, después vemos. No, no importa, son dos valores, no va a cambiar. Después lo vemos ahora cuando yo les muestre cómo trabaja el programita y le tiramos piedra al que hizo mal. Van a ver acá que también en el punto número 7, para todos, pedían que calculen, ¿sí?, las medidas de tendencia central y de dispersión y que interpreten de manera conjunta. Nosotros ya dijimos que la distribución era asimétrica positiva. ¿Se acuerdan algo de estadística descriptiva? No me digan que no, si no se van. No, mentira. ¿Se acuerdan que en estadística descriptiva en algún momento hablamos de la interpretación conjunta de las variables? Y cuando hablábamos de la interpretación conjunta también decíamos de que era importante esto de ver qué tipo de distribución tenían los datos para no estar calculando la media, la mediana, la moda, el rango de intercuartil, el cuartil 1, el cuartil 3, el desvío típico, la varianza, y así todo, porque no tenía sentido. Ustedes me tenían que hacer un informe. ¿Qué era lo apropiado para este caso? Como obtuvieron las chicas los datos que dice que es una distribución asimétrica positiva. Lo apropiado era decir, bueno, yo tengo una distribución asimétrica positiva. ¿Hace falta que calcule todas las medidas descriptivas para representar los datos? No. Lo aconsejable era decir, bueno, la verdad que como es asimétrica positiva, no tiene sentido trabajar con la media, porque la media no es una medida que me refleje bien los datos cuando la distribución es asimétrica positiva, entonces es mejor utilizar la mediana. ¿Qué tenían que haber hecho? Calculado solamente la mediana. Ahora, ¿qué medida de dispersión es aconsejable utilizar cuando trabajamos con la mediana? El rango semi-intercuartil. Entonces, ¿qué teníamos que hacer? Calcular el cuartil 1 y el cuartil 3, y de esa forma calcular el rango semi-intercuartil. Ahora critiquemos qué hicieron sus compañeros. Sí, sacamos Vamos a ver. La mediana y el rango. Vamos a ver que acá sus compañeras calcularon la media, calcularon la mediana y calcularon la moda, ¿sí? O sea, calcularon las tres. No hacía falta calcular todo, porque ustedes ya sabían que la distribución es asimétrica positiva. De todas formas está bien como práctica, ¿sí? Como recordar todo lo que se hacía. Usaron la fórmula, les quedó al revés esta media, pero está bien. Van a ver que acá la media le da 22,37, la mediana 21,27 y la moda
20,05. Fíjense que la moda es menor a la mediana y la mediana es menor a la media, y es más o menos lo que algunos dicen que se cumple en esa reglita de una distribución asimétrica positiva. Les quiero decir que no siempre pasa eso. A veces la moda aparece en otro lado, la media en otro lado, pero generalmente tienen este comportamiento. ¿Sí? Acá se portaron bien las medidas y nos ayudan a ver que es una distribución asimétrica positiva. ¿Qué pasaba acá? Bueno, como era asimétrica positiva, tal vez no hacía falta que calculen la varianza. Y acá les cuento, la varianza es S al cuadrado, o sea, S cuadrado va acá, y la desviación típica es S, o sea que este viene. ¿Sí? Después calcularon el coeficiente de variación, y acá las chicas, a modo de repaso, no está mal, pero calcularon todo, ¿sí? El rango semi-intercuartil, para eso calcularon el cuartil 1 y el cuartil 3, y en la interpretación conjunta se quedó, olvidaron, y luego calcularon la varianza, que es S al cuadrado, y el coeficiente de variación, y acá calcularon el desvío típico, y además la asimetría, fíjense, el coeficiente de asimetría es de 0,72, o sea que es una distribución asimétrica positiva, acá es positivo, no negativo, ¿sí? Si no sería un valor negativo, ¿sí? Entonces, la mediana, la media y la moda, como bien lo pusieron acá, lo que me dice es que es una distribución asimétrica positiva, ¿sí? 20 es menor que 21 y 21 es menor que 22,37. No era la mediana, fíjense que acá en el cálculo pusieron a la media con 22,37, tal vez se confundieron ahí, pero está bien, no importa. Después hicieron la interpretación conjunta y solamente interpretaron de manera conjunta las medidas adecuadas, por lo que veo. Interpretaron de manera conjunta la mediana con el rango semi-intercuartil, donde ven acá que la mediana decía que el 50% de los datos estaban entre esos dos valores que se generaban sumando y restando el rango semi-intercuartil. Acá las chicas lo sumaron y lo restaron, y no sé por qué redondearon, yo hubiera usado todos los decimales, pero bueno, está bien. Lo que dijeron fue que el 50% de los alumnos, y acá no hacen actividad física, lo que dicen acá es que el 50% de los alumnos de la universidad o de los encuestados tienen una edad entre 19 y 22 años. ¿Sí? No todos hacen actividad física, capaz que en la encuesta mintieron, ojo. Acá hablaron de parámetros, pensé que en el punto número 9 hablábamos de lo que era parámetro y estimador o estadístico, y que tenían que dar un ejemplo de cada uno. Vamos a ver cómo, y esto lo hablamos al principio, que era un estimador, que era un parámetro, y ellos hablaron de como parámetro cantidad promedio de los que estudian en la facultad, sexo promedio de los que estudian en la facultad, ¿sí? Y acá hay un error conceptual, ¿sí? Y me gustaría, si alguien se anima, me lo dice, yo repito para el otro grupo, ¿qué pasó acá? ¿Hay algo que está bien o hay algo que no está bien? Ahí lo saqué. Uno decía cantidad promedio de los estudiantes de la facultad, y el otro parámetro, sexo promedio de los que estudian en la facultad. Como estadísticos pusieron cantidad promedio de los que estudian en ciencias de la salud, cantidad promedio de los que estudian en ciencias económicas, jurídicas y sociales. Y ahora me encantaría que ustedes me digan ¿qué ven ahí de raro? Sí, 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 te escucho. Ujú. Bien.
Yo, cuando bien tu... ¿Y qué otra cosa más ven acá rara, ¿no? De las chicas. Critiquemos a las chicas un ratito, ¿no? Pues justo quedó su presentación que buenísimo para que hablemos todos. Disculpe, profe, no se escuchó qué dijo el compañero. Bien, el compañero dijo que a él le parecía raro de que veía la cantidad promedio de los que estudian en la facultad cuando la población de estudio no era solo la facultad, sino que eran todos los alumnos de la universidad. Entonces, ¿qué otra cosa ven ustedes raros? Después vamos a ver. Yo no estoy diciendo que esté bien lo que dice Martín era, ¿no? Sí, Martín. Ni que esté mal, solamente repetí lo que dijo, ¿sí? Ahora, ¿alguien más se atreve a ver algo que esté raro en esto, en el parámetro, en el estadístico? De lo que definimos recién. La palabra cantidad. ¿En dónde la palabra cantidad? Sí, te escucho. No sé quién, pero te escucho. Ah, sí. Maite. Ujú. Te escucho. Bien. Profe, no se Maite, escuchó lo que dijo. ahora repito. Maite Castillo dijo que a ella le parecía que era medio raro que diga en esta parte sexo promedio de los que estudian en la facultad. ¿Sí? Y justamente, más allá de si definen bien un parámetro o no, hay algo que antes de escribir, fíjense bien, el sexo es una variable cualitativa, no es cuantificable. O sea, si no es cuantificable, no podemos calcular un promedio de sexo. ¿Sí? Porque o es mujer, según cómo lo clasifiquemos, mujer, hombre, o varón, mujer, no podés calcular un promedio de esas cualidades que tiene la variable que estás estudiando. ¿Sí? Entonces, en ese caso en particular, no estaría bien cómo se expresó ese parámetro. Pero más allá de eso, yo quiero que tengan en cuenta qué es un parámetro. Un parámetro es un valor numérico. Y un estadístico también es un valor numérico. Pero un parámetro es un valor numérico que hace referencia a la población. Y un estadístico es un valor numérico que hace referencia a una muestra. ¿Sí? No está mal cómo lo definieron, capaz le falta un poco de contexto y yo hubiera elegido, como dijo Martín en algún momento, capaz que sí ponía, en este caso, cantidad de promedios de alumnos que estudian en la universidad. ¿Sí? Y como otro parámetro, en vez de poner sexo promedio, lo que diría es la proporción de sexo o la proporción de mujeres que estudian en la Universidad Nacional de Salta. Y eso sería como un parámetro. Entonces, cuando me voy a un estadístico sobre esos mismos parámetros, yo puedo sacar un estadístico y diría la cantidad promedio de alumnos que estudian en la Universidad Nacional de Salta en una muestra de 160 alumnos. Y después podría decir la proporción de mujeres que estudian en la Universidad Nacional de Salta en una muestra de 160 alumnos. Y ahí uno ve que en un caso, como no menciona la muestra, está asumiendo que es un parámetro poblacional, y el otro, como se puede mencionar una muestra, asume que ese valor numérico es un estadístico porque es parte de una muestra. ¿Sí? No sé si me expliqué, chicos, si quedó claro el concepto. Díganme que sí, por favor. ¿No? Sí, profe. Están mudos. Bien. Igual todavía no tomo lista, ¿no? Así que no se vayan, que me falta tomar lista. Vamos a seguir un poquito.
En el punto número... Un segundo. Número... Bueno, acá lo decimos de nuevo, ¿no? Que ya lo repetimos antes. Perdón. Dice, según los resultados del punto 7, indique cuál es la medida de tendencia central y de dispersión son más adecuadas para representar la información. Entonces, los chicas seguramente pusieron lo que interpretaron, pero acá pusieron la medida de tendencia central es la moda, ya que es el valor que más se repite, y no, ¿sí? Recuerden que si la distribución es asimétrica, positiva o negativa, es mejor utilizar la mediana, y si la distribución es simétrica, es mejor utilizar la media. La moda se utiliza cuando es simétrica, pero solamente como complemento, cuando la variable es una variable cualitativa y no puedo calcular una media, ¿sí? Y entonces usamos otras medidas. También van a ver que cuando es asimétrica positiva, van a ver que la medida de dispersión que utilizamos es la mediana con el rango semi-intercuartil. Y si es una distribución simétrica, utilizamos la media con el desvío estándar, ¿sí? En la pregunta número... Segundo. En la pregunta número 11 decía que se construya un cuadro de triple entrada, ya lo vamos a ver, y acá decía según el sexo y facultad a la que pertenece, ¿sí? Sí, profe, ese Y le dice un punto análisis horizontal. no entendí, o sea, no lo pudimos hacer. Bien, ahora lo veo. Después dice, elabore un gráfico más adecuado para representar las variables. ¿Sí? Le gusta hacer ejercicio, tipo de actividad física que realiza, y realice algunas de las conclusiones finales para la información del trabajo, ¿sí? Entonces, las chicas dicen que tuvieron problema, y la mayoría tuvo problema con el tema de hacer un gráfico de triple entrada. Hicieron un gráfico de sectores, fíjense que acá hicieron un gráfico de barras horizontales, quiero decirles que están muy lindos, están bien, se puede presentar, las dos son variables cualitativas, dijimos que variables cualitativas se hacen con gráficos de sectores o con gráficos de barra, y la conclusión es que no sé de dónde sacan esto de la edad, cómo hicieron esa relación, hacen todo ese análisis, ¿no? Porque estudiaron la edad, recuerden, no sé cómo lo mezclaron con la actividad física o lo pensaron de alguna forma, pero yo la conclusión capaz que lo hubiera sacado con más, más datos de otras variables, ¿no? Como esto, por acá. ¿Te gusta hacer ejercicio? No sé, acá no hay porcentaje, pero yo lo veo, porque si me acerco y si tengo que verlo en papel, no lo dice. Pero acá vemos que el 90% mintió que sí le gusta hacer ejercicios, y hay un 10% que dijo la verdad y dijo que no le gusta hacer ejercicio. Pero van a ver que cuando hacemos una conclusión, y ahí vuelvo a lo que dije al principio, uno tiene que ver qué estoy estudiando. O sea, ¿me interesa solamente la edad? ¿O me interesan también otras variables que hacen a mi estudio? La edad era un complemento, el sexo también, y el sexo estaba bueno porque por ahí uno con el sexo podía jugar y hacer comparaciones entre si había más actividad física según el sexo, o la cantidad de horas al día que dedicaban en actividad física según el sexo, o la cantidad de días en la semana que hacían actividad según el sexo. Entonces, como que podían jugar mucho con eso, y no lo hicieron, pero no importa, ¿sí? Este es un ensayo, es una idea de recordar todo lo que venimos haciendo en estadística descriptiva, es un paso previo a lo que viene ya la semana que viene. Hay algo que se los recuerdo para que no se asusten, es que a mí no me gusta pedir prácticos, los prácticos son para ustedes, si los hacen bien, si no los hacen también. Si no los hacen se perjudican, a mí no me jode, ¿sí? Entonces,
Cuando sé si estudiaron o no es en el parcial, y ahí me voy a dar cuenta realmente si estuvieron siguiendo la materia, ¿sí? Eh, Ahora son muchos, antes tal vez podía tener un poquito más de identificación de cada uno, ahora como que se me van un poco, ¿no? Si están o no están, si los veo o no los veo, pero bueno, voy a tratar de seguirlos lo más posible como para tener algún concepto de cada uno, de tratar de acordarme, sí, voy a tratar. Y por último queda ahí. Bueno, ahora yo les voy a mostrar antes que sigan con esto, y así después saco, bueno, ya creo que no hace falta. El tema de la presentación por grupo en realidad era para que lo hagan, no es más que eso, por eso tampoco me preocupaba tanto. Era Pero una era ¿Era cómo? No te escuché. Bueno, básicamente es porque somos hijos del rigor, ¿no? Si no es obligatorio no hacemos las cosas. Entonces mi idea era hacerlos sufrir para que hagan todos el trabajo práctico y tengan ese conocimiento de base que necesitamos. Ahora les voy a mostrar un programa que todo lo que hicieron durante la semana se puede hacer mucho más rápido. Pero eso sí. ¿Me están escuchando? ¿Se escucha? Sí, Sí, profe. profe. Sí, profe. Buenísimo. Tengan paciencia. Ahí se va abriendo. El programa, creo que ya se los mencioné en algún momento, se llama Infostat. Es libre, ¿sí? O sea, si lo bajan, tiene una versión gratuita. Y tiene una hoja de cálculo como Excel. Entonces, lo único que voy a hacer es entrar a esta base de datos que le pasamos, ¿sí? Donde está la edad, y fíjense, cada columna es una variable, cada fila es una unidad estadística, ¿sí? Yo voy a seleccionar todo, voy a seleccionar todo, lo voy a copiar, y me voy a ir a ese programa, y acá lo voy a pegar, y ahí lo pego incluyendo el nombre de las columnas, y acá está todo. Entonces, las compañeras trabajaron con la edad, ¿sí? Entonces yo a este programa le puedo decir, bueno, la edad es una variable cuantitativa, y me gustaría hacer un análisis de la edad. Y entonces me voy a estadísticas y le digo, quiero medidas de resumen. Ahora, ¿de quién querés medidas de resumen? Me pregunta el programa y le digo, de la edad. ¿Qué otra variable había que era cuantitativa? Creo que teníamos, ¿cuántos días? Pero lo vamos a hacer de, ¿sí? Entonces, le voy a decir, quiero estudiar la edad, le doy OK, y acá me dice el programa, ¿qué medidas de resumen querés? Y bueno, quiero el tamaño de la muestra, la media, el desvío típico, la varianza, recuerden que se calculaba como n-1, como división, entonces esta es la varianza. Quiero el coeficiente de variación, quiero la mediana, quiero el cuartil 1, el cuartil 3, quiero la simetría, la kurtosis, el percentil 10, el percentil 90, y para que sea más lindo de leer, quiero que me lo presentes de forma vertical, y le doy a aceptar. Y ahí está todo lo que hicieron ustedes, ¿sí? Acá me calculó la media, el desvío, la varianza, el coeficiente de variación, el mínimo, el máximo, la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3, la simetría, la kurtosis, el percentil 10 y el percentil 90. Y fíjense, están todas las medidas para los 160 datos. ¿Qué más le puedo pedir al programa? Y bueno, ya que hice todos los cálculos de las medidas, me gustaría un gráfico. ¿Un gráfico de qué? Y bueno, puede ser un histograma. Y le digo, quiero que me haga un histograma para la edad. Le doy a aceptar. Y listo. Acá tenemos el histograma. Y le digo, pero me gustaría tener un polígono de frecuencia. Entonces, me vengo acá. Perdón. Y le digo, no sé qué marqué. Vamos a cerrar. Un segundo. Me voy a gráficos, pido un histograma de la edad, le pongo a aceptar y le digo, quiero el polígono de frecuencia, y ya me hizo el polígono de frecuencia también, ¿sí? Y vemos que la distribución que hicieron las chicas estaba bien, es una distribución asimétrica positiva,
Además, le puedo pedir una tabla de frecuencia. Y le digo, la verdad que me interesaría hacer una tabla de frecuencia para la edad, y le pongo aceptar. Y acá me dice, ¿qué querés que tenga esa tabla de frecuencia? Le digo límite inferior, límite superior, quiero una marca de clase o punto medio. Quiero que me calcule las frecuencias relativas, las frecuencias absolutas, las frecuencias relativas, las absolutas acumuladas menores o iguales, y las frecuencias relativas menores o iguales. Y además, lo vamos a dejar ahí mejor, y le damos a aceptar. Y también ya me hizo la tabla de frecuencia con un rango. Fíjense que la amplitud de estos intervalos es de 3 años, y acá hay algo muy particular que hace el programa. En este lado hay corchetes, o sea que quiere decir que toma ese valor, y en este lado hay paréntesis. Quiere decir que toma todos los valores hasta 20,9999999. Cuando pasa a ser 21, ya pertenece a esta categoría. ¿Sí? Y entonces, así completó esa tabla de frecuencia con todas las frecuencias calculadas. Por ejemplo, supongamos que queríamos graficar otra cosa, entonces le digo, quiero un gráfico de sectores, y entonces voy y le digo, esto no, y voy a graficar según el sexo. Y entonces le pongo a aceptar, y ya me hizo un gráfico de sectores donde yo le puedo cambiar todo, ¿no? Que me diga el nombre o según... Y acá también tienen opciones para cambiar el color y demás. Si yo me pongo acá el botón derecho, editar color, y puedo ponerlo azul, y en el femenino puedo cambiar el color y lo pongo, no sé, gris. Y entonces, perdón, en femenino vamos y le cambiamos el color y le ponemos un color verde, y entonces vamos jugando con las cosas que queremos que tenga esa tabla, de ese gráfico, ¿no? Fíjense que es súper simple, es ameno, es muy fácil. Cada vez que uno abre una ventanita tiene una opción. Hay un gráfico que a mí me encanta y que se usa mucho en estadística para representar las medidas descriptivas, que se llama gráfico de caja. Y vamos a ver que acá hay un gráfico, y a ver si lo encuentro, gráfico de puntos, de barras, gráfico de caja o box plot, ¿sí? Entonces, si hacemos clic ahí, bueno, vamos a ver que grafica acá a la edad, que es la variable que estamos estudiando, y acá está un gráfico de caja. Van a ver que este gráfico, que se llama gráfico de caja, es por esta cajita, donde este límite que ven acá es el cuartil 3, este es el cuartil 1, este es la mediana, y el puntito que se ve acá es la media. Estos son los bigotes que dicen cómo se distribuye la distribución. Van a ver que acá es más cortito y acá es mucho más largo, entonces la distribución es asimétrica positiva. Y estos puntos que se ven acá se llaman outlier, o son valores que están muy, muy alejados, son valores atípicos, y los representa con otro puntito, y acá en este caso de varios colores. Y quiere decir que hay valores atípicos en esta distribución, y hace referencia a las edades muy altas a las cuales se encuestaron. Bueno, era eso, chicos. Van a ver que es muy fácil, hay tutoriales en YouTube de todo. Así que bueno, eso era lo que les quería mostrar para que lo tengan en cuenta el día que hagan su tesis. Vamos a dejar de presentar, así volvemos. Profe, ¿cómo se llamaba la clase? No, ya no, era una sola vez. Se llama Infostat. ¿Cómo? Ahí está el nombre. Infostat. Listo, Ahora gracias. Ahora lo escribo. Ustedes ven ahí bien, ¿no? ¿Ahora sí ven? Sí. Perfecto. Otra cosa que decía el práctico era que tenían que hacer un gráfico, una tabla de triple entrada. Vamos a ver. Un segundo. Construye un cuadro de triple entrada con la variable, con la variable cuantitativa que agrupó en el punto 5, y además el sexo y la facultad y demás. ¿Sí? Supongamos que
la edad era, bueno, 18, vamos a usar otro color. Este está bien. Era 18 a 19, de 19, de 20, perdón, a 21, de 22 a 23, y así hasta llegar al final. Ustedes tenían que hacer una tabla de triple entrada. Esta sería una entrada, así que es la edad. Si yo pongo otra variable en la columna, o en las columnas, lo que voy a tener es una tabla de doble entrada, ¿sí? Tenía que hacerlo por según la facultad y según el sexo. Entonces, a los que me preguntaban, yo les decía, bueno, piensen en una tabla donde yo entro por acá y lo que voy a ver es la facultad. Y teníamos por un lado las facultades de salud, las naturales, económicas, la facultad de ingeniería, la facultad de y así, ¿sí? Pero a su vez, a estas facultades las tengo que dividir según otra variable, y esa división podría ser el sexo, y ahí es donde veían que tenían mujeres y varones, mujeres y varones, mujeres y varones, y mujeres y varones. Hay un caso particular que sí me gustó de unos compañeros o compañeras, no recuerdo, que lo que hicieron fue, en vez de poner frecuencias absolutas, trabajaron con porcentajes. Entonces, acá ponían un porcentaje, acá ponían otro, y así para cada uno, ¿sí? ¿Por qué trabajar con porcentajes? Digo yo, ¿por qué? Porque es mejor que las frecuencias absolutas. Y porque en ese caso particular, uno al tener porcentaje, puede comparar con cualquier valor, ¿sí? Y entonces, todos son comparables. ¿Por qué? Porque la cantidad de personas encuestadas en salud no era la misma que en nutrición, perdón, que en naturales, que en económicas o en ingeniería. Entonces, si trabajamos con valores relativos, como el porcentaje, las frecuencias relativas, es mejor porque nos permite comparar. Sí, entonces, un gráfico de triple entrada es eso. En las columnas, tratar de incorporar esas dos variables y que se junte con la variable que ya veníamos estudiando, como es el caso de las compañeras, que fue la edad. Algunos usaron la cantidad de días, pero era medio difícil que trabajen con datos agrupados en cantidad de días y tenían que trabajar con la edad. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá, chicos? Y cada vez están más mudos. Profe, yo Sí. no encontré el artículo este que dice prevalencia de factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares, no lo encontré por ningún lado. ¿No lo subió la profe? ¿Vos me decís para lo de probabilidad? ¿O no? Claro, para poder realizar las primeras consignas no lo encontré. Pero ¿para qué práctico? Sí, ¿no? Sí, pero no sé para qué práctico me pregunta, no sé quién era. En los dos prácticos te piden el mismo artículo, profe. No, porque yo lo cambié. Ya no está eso. Fíjate bien. Estoy tratando de tomarle listas, chicos, pero no me deja. Ustedes tienen que ir desarrollándose, tienen que tratar de llegar con el práctico casi listo. La idea es que para la clase que viene, obviamente, si no lograron resolverlo, no pasa nada. Pero que todos tengan ese... No me permite tomarle. A ver, un segundo. Bueno, igual ahí les tomé lista a todos. Sí, la idea es que... Perdonen que mi máquina se tildó.
no da más. Que ustedes vayan desarrollando para poder trabajar con él. No sé si tienen alguna otra duda. Profe, ¿todas las clases van a quedar grabadas y se las va a subir al aula virtual? No, yo no grabo nada porque a mí no me permite grabar. En realidad, no sé quién dijo, puedo grabar, yo no grabé nada. En esta versión de Meet no permite hacer grabaciones. Si no tengo que pagar y no voy a pagar, chicos. Profe, ¿puede volver a explicar el cuadro? ¿Cómo? Si puede volver a explicar el cuadro de triple entrada que no lo entendí. Sí, dame un segundo. Yo no sé por qué no me deja. Necesito tomarle. No le puedo tomar listas, chicas y chicos. Al del grupo, a ver qué grupo sería. Donde está Agustina, Valdés, Aldana, Amanda Plaza, Valenzuela, Panchay, Ruiz. No les puedo tomar lista. Ah, no sé. Capaz que A la compu. mi compu seguro, muy probable. Lo que vamos a hacer después es, ¿este es el grupo A o B el que no le puedo tomar? A. El B. Ok, va. ¿El A o el B? ¿Calpan? Ah, bien. Perfecto. Lo que vamos a hacer después, cuando despidamos a los del B, es volver salimos todos y volvemos a entrar al grupo para que les tome la lista. Y ahí sí ya me va a permitir. Al B me permitió. Está perfecto. Rocha, Chávez, Montoya, Gutiérrez, Flores, Zángara, Stuta, Cuellar, Piotti, Dorado, Herrera, Gutiérrez, Giannini, esos sí están. Hasta Costa, bueno, todos. Sí, solo me faltan algunos que no sé por qué no me deja descargar. Así que bueno. Decía de el cuadro, la tabla. Ahí empezó a descargar, no sé qué le pasa a esta máquina, disculpen, pero me está asustando. Esperen, no escriban tanto. Tengan paciencia. Ahí descargó uno, no sé qué grupo es. Admitir. Un segundo, sean pacientes. El tema es que estén todos. Y listo. No, pero me bajó cualquier cosa. Bueno, no importa, después salimos y entramos de nuevo el grupo A, donde están Calpanchay, creo que era Plaza, ¿eso dije o no? No, ¿no? No, creo que era... No, está bien, donde están Rocha, Chávez, Montoya, Velázquez, Zángara, a ellos sí les tomé lista y está perfecto. Sí. Sí, el programa me lo tomó todo. Sí, ¿Puedo tomar lista? ¿Cómo? A mi apellido le puedo tomar lista, lo puedo... O sea, como... Sí, a todos los que están con vos, Calpanchay, a ellos sí. Sí, que no sé qué grupo era, el B. Profe, me apaga el compu. ¿Puedo? No los escucho. Bueno, ¿y qué más? ¿Alguna duda, chicos? Perdón, después seguimos. Profe, Sí. trabajo práctico, el segundo, digamos, o el primero, el que sigue de este, ¿también es en grupo? ¿O? Cuando dice de forma horizontal, lo que tenían que hacer en ese caso era una lectura de cada uno de los valores que uno ponía dentro del cuerpo de la tabla. ¿Sí? O sea, si acá decía
18, nosotros íbamos a decir, hay 18 alumnos, mujeres, que tienen una edad entre 20 y 21 años y son de la Facultad de Ciencias de la Salud. Fíjense que ahí son 3 variables, por eso se llama de triple entrada, ¿sí? Ese valor me está indicando 3 variables. La edad o al grupo etario al que pertenece, el sexo al que pertenece y además a qué facultad pertenece. Es un gráfico de triple entrada. Una tabla, perdón, de triple entrada. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Porque si no hay más dudas, nos podemos ir y nos vemos el jueves. Sí. Profe, yo no sé de dónde están sacando todos los valores, no encuentro los artículos, o sea, todos han estado trabajando con los valores de los varones y mujeres, pero a mí solamente me dan las consignas y no encuentro con qué trabajar. ¿Qué valores? Perdón, disculpa porque no te entiendo cuando me decís no encuentro los valores. ¿Y para qué? A ver. Profe, debe ser el Un Excel. segundo, profe, ya lo busco de nuevo al práctico, porque acabo de cerrar todo para ir buscando uno por uno. ¿Pero de qué práctico? ¿El práctico 0? Creo que se nos perdió el compañero. Bueno, a ver, vamos a hacer algo. Claro, ahí está. Profe, ahí dice de los datos consignados en base a lo que adjunta noviembre de 2019 de los alumnos. El práctico 0 dice definir la población. Ahí están todas las consignas, pero yo no veo dónde están los datos con los que están trabajando los chicos. Los datos hay un Excel ahí en la plataforma, junto con eso. Ah, pensé que estaba como un artículo. No, es un Excel. Por eso era como bien capcioso, al principio lo dijimos, era para que se confundan justamente, ¿no? Y lo debatan si es o no una muestra representativa, cuál era la población, o sea, esa era la idea de Ah, bien, yo pensé que habían estado trabajando con el artículo de la vez pasada, y estaba buscando el artículo de ese y del trabajo práctico 1 y no lo encontraba por ningún lado. No. Bueno, al grupo B ya les tomé, ¿sí? ¿Quiénes están en el grupo B? Rocha, Chávez, Montoya, Godoy, Gutiérrez, Díaz, Oblanca, Flores, Zángar, Estupca, Cuellar, Piotti, Dorado, Herrera, Gutiérrez, Giannini, Sánchez, Romano, Arias, Camata, Aguirre, Juárez, Liendro, Achata, Fariña, Serapio, Suchi, Gallo, Luna, Humacata, López, Luere, Maidana, Velázquez, Casarza, del Valle Cuenca, Llanos, Guzmán, Ibáñez, Alba y Páez, Careca. Hay un sin nombre, Mendoza, Colque, Sangüeso, puede ser, Echenique, Vaso, Acosta, Fernán y nadie más. Y hasta ahí llegamos. Profe, Sí. ¿Cómo? Que Calpanchay, soy del grupo B, no soy del grupo A. ¿Y te nombré? No me nombró. Ah, a ver, déjame ver otra cosa. Profe, nómbralo del grupo B. Creo que sí. Ahora, esperen un segundo porque mi máquina es la que está mal. Sí, nombró el grupo B. Nombré todo lo del grupo B, nombró. Todos los del grupo B nombré. Sí, todo el grupo B. Está Suchi, Gallo. Profe Gutiérrez Belén, ¿nombró? No, o sea, me dijo pongan Gutiérrez, nombre. pero no sé. Esperen un segundo, esperen. No se pongan locos. Profe, a mí Yo le no voy se a me decir. apaga mi compu, entonces yo me salgo. Igual ya me tomó asistencia. Soy Bueno, Alba. perfecto. Gracias. Ya te dije algo entonces. Bien. Ahora, esperen un segundo. Se tranquiliza. Ahí estamos. Lo que digo es, voy a apagar mi cámara a los que les tomé
A ustedes ya les tomé, y les escribo acá en el chat, ya les tomé. Chao. Ya pueden ir con los del grupo B. Y ahí les escribí. Sí. A mí no me nombró. ¿A quién no nombré? O Blanca Candela.